Bienvenidos todos a un espacio más de IMG al aire, tu voz, tu bienestar. A través de lavozdenegocio7.com están invitados todos los que nos quieran acompañar el día de hoy. Vamos a aclarar dudas sobre la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Tenemos invitados especiales y, por supuesto, estaremos con nuestro director de transferencias, Mauricio Sandino, respondiendo a la ciudadanía todas estas inquietudes que tenemos todos los días sobre la estrategia y la transformación, los cambios que tenemos día a día. Queríamos agradecer a Maite nuevamente, y este es nuestro último espacio del año. Esperamos que sigamos viéndonos el último miércoles de cada mes. Bueno, este mes lo cambiamos porque estamos en Navidad y se mueve un poco la agenda. Y queremos agradecerle a Maite, que está aquí con nosotros, acompañándonos en este espacio el día de hoy, que nos ha ofrecido su emisora como puente con la ciudadanía, para poder conectarnos y estar más cerca de ustedes, respondiendo, atendiendo a sus necesidades. Y bueno, Maite, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de compartir con nosotros? Bueno, buenas tardes para toda esa gente linda, querida. La verdad, para la voz de mi barrio 7 es un honor grandísimo tenerles acá, que nos hayan acompañado durante todo este 2025. Los micrófonos de la voz de mi barrio 7 siempre estarán dispuestos para difundir toda esta oferta institucional que beneficia a la ciudadanía, y eso lo hemos podido apreciar en las diferentes transmisiones que se han tenido durante este año, donde la gente se ha informado, donde la gente hace preguntas. Y a propósito de preguntas, pues a partir de este momento invitamos a todas las personas para que en la parte de abajo de esta transmisión que está saliendo también, tanto por streaming, www.lavozdeMiBarrio7.com, como también por Facebook Live, emisora La Voz de Mi Barrio 7, pues ustedes ahí nos pueden dejar los mensajes, y con gusto acá está todo un equipo preparado para despejar las inquietudes. De hecho, ya hay preguntas, así que pues sigamos. Gracias. Bueno, Maite, gracias nuevamente por este espacio. Vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Estamos con Josefina Cortés. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una beneficiaria de la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Josefina, bienvenida. Gracias. También estamos con Juan Gómez. También es un beneficiario de nuestra estrategia en las transferencias condicionadas de educación, y hoy vamos a estar aquí hablando con ellos dos, hablando sobre su experiencia como beneficiarios, para poder hacer llegarnos todas estas dudas que van apareciendo en este Facebook Live. Vamos a darle unos minuticos para que nuestro director de transferencias se conecte y podemos empezar. Mauricio, que ya está. Entonces, Mauricio, bienvenido a este espacio de La Voz de Mi Barrio 7 y a un espacio más de IMG al aire, tu voz, tu bienestar. Bienvenido, Mauricio. Carolina, muchas gracias. Maite, de verdad, muchísimas gracias por el espacio que nos has dado, la oportunidad que nos has dado durante este año de compartir con la ciudadanía las novedades de ingreso mínimo garantizado. Estamos aquí para la ciudadanía, de manera que siempre es muy agradable, muy grato para nosotros poder tener un escenario en donde podamos contarles a todas y a todos cómo estamos avanzando, cómo van las cosas, y resolver, por supuesto, las dudas, las inquietudes, las quejas, los reclamos, las felicitaciones, etcétera, que nos lleguen sobre ingreso mínimo garantizado. Muy agradecido acá en esta época de buñuelos y natilla, en nuestro último espacio, y pues obviamente agradecido con la ciudadanía que nos ha venido acompañando durante todo el día. Mauricio, vamos a arrancar porque es Navidad y todos queremos más tardecito salir a comer buñuelo. Entonces, Mauricio, vamos a arrancar contándole a la ciudadanía ¿cómo lo resumirías estos avances importantes de IMG en el 2025? Empecemos por ahí como para hacer un cierre de este espacio. Pues mira, Carolina, nosotros durante 2025 continuamos con un proceso que habíamos empezado el año pasado de transformación de la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Nosotros antes del 2025, antes del rediseño que empezó en septiembre del 2024, nosotros teníamos una estrategia en la que teníamos un solo tipo de pagos de transferencias monetarias. Pagábamos una transferencia monetaria por hogar a las personas que se encontraran en pobreza o pobreza extrema.
Después de septiembre empezamos a crear los componentes de ingreso mínimo garantizado en esta segunda gran fase de IMG, el IMG2, el IMG renovado, o como dirían en Matrix, el IMG revoluciones, y es la segunda fase de una estrategia de ingreso mínimo garantizado que tiene la función de atender a todas las personas, no solamente que están en condición de pobreza en Bogotá, sino también que digamos que hacen parte de grupos que tradicionalmente han tenido desventajas económicas para digamos acceder al mercado laboral, para acceder a bienes y servicios, para comprar sus bienes básicos. Entonces esa estrategia de ingreso mínimo garantizado empezó a incluir esos componentes para poder tener a todas esas personas y esas poblaciones en un solo lugar, y hoy en día tenemos una estrategia multicomponente en donde podemos atender diferentes grupos poblacionales. En 2025 implementamos, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas para los niños, las niñas y los adolescentes que están en procesos educativos, es decir, condicionamos el pago de las transferencias monetarias a que los niños y las niñas estén asistiendo al colegio o estén asistiendo a jardines infantiles del distrito. Esto es muy poderoso porque la transferencia monetaria nos permite en ese sentido no solamente aportarle al hogar en términos de un apoyo económico, sino también entender que la responsabilidad de que el hogar salga de la situación de pobreza no es solamente del Estado, no le corresponde solamente a la alcaldía, sino que el hogar tiene que poner su granito de arena, y en este caso a través de el ejercicio juicioso de llevar los niños y las niñas al colegio ya es una gran ganancia para la superación de la pobreza de los hogares. Entonces la mejor situación o el mejoramiento de la situación de los hogares a través de la escolarización de los niños y las niñas nos interesa mucho desde ingreso mínimo garantizado, porque sabemos que eso apalanca a los hogares para salir de su situación de pobreza. Ese es uno de los componentes que tuvimos este año. Este año también empezamos, por ejemplo, a realizar o continuamos realizándoles pagos a las personas que han hecho parte de procesos de desplazamiento forzado, que hacen parte de grupos étnicos, y las apoyamos a unos grupos en su traslado, en su retorno desde Bogotá hacia Risaralda. Estuvimos haciendo todo el acompañamiento con ellas y con ellos para que pudieran tener un retorno en las mejores condiciones posibles, entendiendo que estaban acá en Bogotá en una situación bastante complicada, en el Parque Nacional, en La Rioja o en la Florida, y nosotros hicimos ese acompañamiento. Y hay otros grupos en los que sencillamente les estamos apoyando para que puedan estabilizarse, porque ya ellos y ellas definitivamente no van a regresar a su territorio, se van a quedar en Bogotá, entonces deben estabilizarse, y también en eso hemos venido trabajando. Por supuesto, restauración, pagamos las transferencias monetarias de pobreza extrema, de personas con discapacidad, de personas mayores, de jóvenes. Y hay un logro más, Carolina, que obtuvimos este año, y fue la implementación de nuestro nuevo esquema de pasajes gratis. En pasajes gratis creamos un esquema que es progresivo, le entregamos más pasajes a las personas que más lo necesitan, y hacemos unos controles para que la gente use adecuadamente sus pasajes gratis en el sistema integrado de transporte público. También los pasajes gratis hacen parte de la gran sombrilla de ingreso mínimo garantizado, y es uno de los grandes logros de la estrategia durante este año. Así que tenemos una estrategia más robusta, más grande, más poderosa, que ayuda a más personas y a más hogares en Bogotá, y que por supuesto le está apoyando a la superación de la pobreza en nuestra ciudad, que es pues el fin último de nuestra estrategia. Mauricio, todos estos logros que nos cuentan han hecho un cambio importante en la vida de la gente. Seguramente el tema de educación, primera infancia, pasajes gratis, ha tenido un movimiento muy importante y significativo para nuestros ciudadanos en Bogotá. También otra de las inquietudes que traemos el día de hoy, Mauricio, es qué significó fortalecer la progresividad hacia los hogares conscientes. Hay personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito sobre eso, Mauricio. Esta pregunta es, Carolina, digamos,
tiene su complejidad y también es muy importante para la manera como funciona el ingreso mínimo garantizado. Para nosotros sí existe una gradualidad entre los beneficios que debe recibir un hogar en condición de pobreza en Bogotá, en pobreza o en vulnerabilidad, y esto se deriva de que efectivamente no todos los hogares vulnerables son igual de vulnerables. No todos los grupos poblacionales son igual de vulnerables. No es lo mismo realizar una transferencia monetaria a una persona mayor que realizar una transferencia monetaria a una persona con discapacidad. No es lo mismo entregarle una transferencia monetaria a un hogar en pobreza extrema que realizarle una transferencia monetaria a un hogar en pobreza extrema que además tenga niñas, niños o adolescentes en edad escolar. Entonces, digamos, lo que hace este principio de progresividad en la estrategia de ingreso mínimo garantizado es tratar todo el tiempo de buscar a las personas que más necesitan los apoyos económicos. Eso significa que tenemos gradualidad en los montos de los pagos que nosotros les realizamos a la ciudadanía, es decir, hogares más pobres reciben transferencias monetarias por montos más altos, hogares menos pobres reciben transferencias monetarias por montos pues más bajitos, pero también significa que le damos prioridad a la atención de los grupos que se encuentran en una situación muy difícil y que el hecho de pertenecer a ese grupo hace que esa situación de vulnerabilidad se complique mucho más. Por ejemplo, que tengan más dificultades de, como les decía hace un momento, acceder al mercado laboral, de conseguir trabajo, de poner su propio negocio. Entonces a esas personas nosotros como que tenemos un ojo especial puesto ahí, digamos un foco especial en esas personas para apoyarlas y para garantizar que los beneficios ahí se mantengan. Tenemos por supuesto entonces unos pagos más altos a hogares en mayor condición de pobreza, unos pagos menos o más bajitos para hogares en menor pobreza y un esquema de pago dirigidos a personas con discapacidad, a personas mayores que sabemos que en nuestra ciudad enfrentan enormes dificultades cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Esta progresividad también la hemos aplicado en nuestro esquema de pasajes gratis. En el esquema de pasajes gratis atendemos 3 grupos poblacionales: personas con discapacidad, personas mayores y personas en pobreza. Y en esos 3 grupos hemos asignado un mayor número de pasajes cuando la persona beneficiaria se encuentra en mayor situación o con mayores dificultades económicas. Es decir, que no es lo mismo una persona con discapacidad que está en pobreza extrema que una persona con discapacidad que ya superó su situación de pobreza o que se encuentra en menor vulnerabilidad. Y en ese sentido tenemos entregas de pasajes gratis de manera diferenciada dependiendo del grupo poblacional al que pertenezca la persona y también dependiendo el grado de vulnerabilidad socioeconómica que enfrentan los hogares de nuestra ciudad. Eso significa también ir buscando dentro de las bases de datos y dentro de los registros que nosotros vamos encontrando a los más vulnerables dentro de los vulnerables. Entonces, un ejercicio muy importante que hemos hecho con esto es ir buscando a las personas que habitan en soluciones tipo pagadiario, lo que conocemos como inquilinatos pagadiario, o pagadiarios, y que sencillamente son personas que todos los días tienen que salir a luchar para conseguirse lo de dormir esa noche, en un lugar para dormir por la noche, y al otro día vuelven y salen a empezar el día como si todo volviera a empezar sin tener los recursos suficientes desde la mañana para poder saber en dónde se van a quedar en la noche. Y este ejercicio lo hacen todos los días de buscar un lugar y pagar una noche para descansar. Es una situación bastante complicada. Las personas que habitan en soluciones tipo pagadiario se encuentran en algo que nosotros hemos denominado formas extremas de exclusión, que es una situación en la que incluso se puede comparar, o digamos en términos de la asignación de los beneficios que nosotros les entregamos,
lo hacemos equiparable a los beneficios que reciben las personas que se encuentran en pobreza extrema, que ya es una situación bastante difícil. Entonces, date cuenta, Carolina, que lo que hacemos acá todo el tiempo es buscando a los vulnerables, buscar a las personas que más lo necesitan y a esas personas realizarles las entregas de los beneficios para apoyarlas en su lucha para superar su situación de pobreza. Obviamente eso también implica, como les decía hace un momento, que los hogares hagan su propio esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en las transferencias monetarias condicionadas, buscamos a los hogares que tengan niñas y niños, pero los hogares que tienen niñas y niños en primera infancia no reciben el mismo monto de transferencias monetarias que reciben los niños y las niñas que están en edad escolar, en primaria o en secundaria, ni tampoco los mismos montos que reciben los niños y las niñas que están en media, que es ya prácticamente el paso para salir de bachillerato y digamos enfrentar el mercado laboral, el mundo laboral o ir a la universidad, etcétera, y que por supuesto esos jóvenes y esas jóvenes enfrentan unas necesidades distintas a los niños más pequeños. Entonces, en cada componente hemos encontrado cómo garantizar que las personas reciban sus transferencias monetarias de manera diferenciada, de una manera muy particular de acuerdo al grupo poblacional al que pertenecen, pero también reconociendo que los hogares enfrentan diferentes niveles de vulnerabilidad y que nosotros nos tenemos que enfocar en quienes están pasándola o están pasando por mayores dificultades. Ahí es en donde está el foco de la estrategia de ingreso mínimo garantizado y por supuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social. Pues, Mauricio, todos estos logros y toda esta consolidación y enriquecimiento de la estrategia es muy importante para la ciudadanía, y dentro de estos avances hablabas de la bancarización, que nos parece que ha sido como una de las luchas o el trabajo harto que hemos tenido en este año o en este proceso de ingreso mínimo garantizado, para que los ciudadanos puedan recibir sus transferencias de manera más fácil y segura. Vamos a escuchar un testimonio de nuestra acompañante del día de hoy, Josefina. Vamos a hablar para que podamos conocer de qué estamos hablando, de qué se trata esta invitación todos los días, todos los programas. ¿Sabías que las personas mayores beneficiarias y beneficiarios... Cuando quieras, Mike. ¿Sabías que las personas mayores beneficiarias y beneficiarios de ingreso mínimo garantizado de integración social pueden recibir sus pagos a través de billeteras digitales directamente en su celular? La Secretaría de Integración Social da la posibilidad de que recibas el pago de tu ingreso mínimo garantizado directamente en tu celular de forma rápida y segura. Bancarízate. Solo tienes que abrir una cuenta en las billeteras digitales autorizadas por ingreso mínimo garantizado, Nequi, DaviPlata, Dale o Móvil. Descarga la aplicación, registra tus datos personales, crea un usuario y una contraseña para ingresar. Si tienes dudas o consultas, asiste a la subdirección local más cercana para recibir asesoría personalizada. Ingreso mínimo garantizado, el impulso que necesitas. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La bancarización es uno de los temas de trabajo en la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Josefina, aprovechemos que nos estás acompañando hoy acá en este espacio. Cuéntanos cómo fue ese proceso de bancarización, cómo te ha parecido, cómo ha sido la experiencia. Es la experiencia muy gratificante porque solo pues es abrir una billetera digital como Nequi, DaviPlata, bueno, la que sea de su elección, y inmediatamente le hacen la transferencia y puede disponer del dinero en el momento que quiera. Entonces puede sacar todo el dinero o puede sacar por partes lo que necesite. ¿Cómo te fue con esa experiencia? ¿Alguien te ayudó a abrir la billetera o fuimos nosotros en alguna subdirección? En la subdirección pues me dieron toda la información y ya me ayudaron a abrir la aplicación. Gracias, Josefina, gracias por estar aquí y contarnos y ser como esa vocera
de esa experiencia de bancarización, que no es tan difícil, es simplemente acercarnos, pedir un poquito de asesoría, y allá están todo el equipo de ingreso mínimo garantizado en las diferentes subdirecciones que tenemos en la ciudad para poder atenderlos. Mauricio, tenemos 1000 preguntas en redes sociales, nos estaban esperando arduamente en este espacio, y Josefina, Maite nos van a ayudar como a generar algunas de las preguntas que tenemos en este momento. Tenemos una pregunta de Tommy Monroy 3957. Nos dice que tengo una niña especial de 39 años y medio, llevaba en el programa del proyecto 7113, siempre había un puntaje de B3. Bueno, mi hija se llama Jenny Natalia Monroy Cardoso, bueno, es el número de cédula 1012. No es el número, solamente la pregunta. En el mes de febrero me hicieron la visita del CISBEN y la señorita no nos colocó cuidado ni miró la historia clínica, donde mi hija tiene un certificado de discapacidad del 91%. Y la señorita siguió por el puntaje del papá de Jenny, donde no sabemos dónde está en este momento, y nos colocó CISBEN C11. Fui al CISBEN del Cadel del Sur y comenté el caso y me dijeron que solicitara otra visita en el CISBEN. Ellos mismos me dieron un formato para que yo lo llenara y el papá de mi hija me diera autorización de retirarla del hogar, donde nos abandonó más de 11 meses, no sabemos dónde está. Luego me realizaron la visita en agosto. He ido al CDC de Britalia, CDC de Bosa, y me tratan mal. El CDC de Britalia, estuve ayer en las horas de la mañana y me contestaron que los de planeación tenían la culpa, que realizaron derecho de petición a nivel central al proyecto de discapacidad para que me lo volvieran a integrar el derecho y la ayuda por los alimentos de mi hija. Mauricio, ¿qué podemos responderle a esta ciudadana que tiene varias preguntas y seguramente necesita que le aclaremos cuál es la ruta adecuada para que pueda solucionar su inconveniente? Bueno, aquí hay varias cosas que contarle a nuestra beneficiaria, y es que, en primer lugar, sin duda, la encuesta del CISBEN, Carolina, es un instrumento que utilizamos en los programas de política social para realizar la focalización de los beneficiarios, porque, digamos, es el instrumento oficial que tiene el país para poder atender a la ciudadanía. De hecho, el CISBEN, cuando tú miras las siglas, dice como que es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. O sea, de hecho, es una herramienta que está creada para que busquemos a las personas que posiblemente deberían recibir beneficios de programas sociales. Entonces, lo primero que vale la pena decirle a la ciudadana es: efectivamente, el CISBEN es una herramienta muy importante para que nosotros podamos identificar a los hogares a los que debemos dirigir las ayudas, no solamente porque debemos contar con una herramienta que nos permite identificar objetivamente quiénes son las personas y no hacerlo nosotros mismos, digamos, a dedo, o yendo a buscarlos y diciéndoles como, bueno, a mí me parece que usted sí necesita ayuda, entonces venga, le doy una ayuda, sino también porque nosotros, como entidades públicas y funcionarios públicos que somos responsables del uso de los recursos públicos, pues tenemos la obligación de rendir cuentas siempre, de garantizar que los recursos que nosotros estamos entregándole a los beneficiarios y a las beneficiarias estén llegando donde tienen que llegar, y parte de esa tarea de entregar correctamente los beneficios incluye que yo esté utilizando un instrumento adecuado y que de repente, como lo dije hace un momento más coloquialmente, no esté asignando los beneficios de una manera distinta o de una manera que no sea conveniente para apoyar a quienes no lo necesitan. Dicho esto, la tarea que ha hecho nuestra ciudadana Carolina de acercarse y solicitar la actualización de la encuesta de CISBEN es una tarea correcta. El resultado no es el esperado, por supuesto, porque digamos, la encuesta mide una serie de variables que permiten ubicar a las personas en diferentes grados de vulnerabilidad, pero también porque, como a ella le pasó,
la encuesta verifica que todos los miembros del hogar en su conjunto sean capaces de tener los medios y las capacidades para poder superar su situación de pobreza. Si en el hogar de nuestra beneficiaria ya no está una persona, esto puede pasarle a cualquier hogar que es beneficiario de ingreso mínimo garantizado. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando fallecen miembros de los hogares. Entonces, cuando fallece el miembro del hogar, pues esa persona ya no está, y no solamente deja como un vacío emocional, sino también pues deja de recibir el hogar, el ingreso que esa persona estaba recibiendo, y eso ubica al hogar en una situación de mayor desventaja o de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando una persona ya no está, bien sea porque se fue, porque ya no hace parte del hogar o porque falleció, lo que sea, es importante que la información de la encuesta quede actualizada, la información de SISBEN se actualice y se informe que esa persona ya no hace parte del hogar, para que la métrica, para que la medición de la situación de pobreza del hogar se pueda actualizar. Es muy importante que las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras se acerquen a nuestras subdirecciones locales de integración social. Allí tenemos toda la información, no solamente del pago de transferencias monetarias, que como intuitivamente nos lo dice la persona que nos hace la pregunta, está dirigida a personas que están en ciertas categorías de SISBEN. Para el caso de personas con discapacidad, las transferencias monetarias se entregan a personas que se encuentran en categorías A, B o C1 hasta C9, entonces por eso cuando el hogar quedó en categoría C11 ya no pudo recibir más transferencias monetarias. Es importante que se haga las dos gestiones al tiempo por parte del hogar. Por una parte, asegurarse de que se realice la actualización de la encuesta si hay inconformidades con la recolección de la información que se hizo en territorio en el momento en el que el encuestador fue a visitar el hogar o la realidad del hogar cambió, es decir, para este caso ya el señor que hacía parte del hogar pues ya no hace parte de ese hogar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas que se van de los hogares o que constituyen hogares aparte y al irse el hogar queda queda reducido y disminuida su capacidad de generación de ingresos, pero también significa que en el rastreo que realiza el instrumento de focalización, esa persona que se fue la empezamos a contabilizar aparte, en hogares aparte, y entonces también significa un proceso de actualización. Y la segunda gestión que hay que hacer es dirigirse a la subdirección local de integración social y consultar por toda la oferta que está dirigida a las personas con discapacidad. En el caso de los niños y las niñas, están los centros Crecer, hay una oferta amplia para garantizarle a los niños y a las niñas que puedan tener garantía de sus derechos y que podamos desde la Secretaría Distrital de Integración Social prestarles todo el acompañamiento que necesitan. Por supuesto, también reciben información de transferencias monetarias, pero que que haya un lugar en donde puedan consultar todo es muy importante para los hogares, y la idea es que sea allí, en la Subdirección Local de Integración Social, en donde puedan consultar toda la información que necesitan sobre los programas que tenemos diseñados para las personas con discapacidad, sus cuidadores y sus cuidadoras y sus familias. Mauricio, gracias por esa respuesta. Era una pregunta que tenía varios puntos a tocar, que en este momento el director los aclaró. Y para cerrar esta respuesta, es muy importante tener su información actualizada, como nos hace la sugerencia en este caso el director, directamente con la Secretaría de Federación, que es la que nos ofrece estas categorías de sistema para que los beneficiarios puedan entrar en nuestras bases de datos de ingreso mínimo garantizado. Como les contaba, te cuenta Mauricio, tenemos muchas preguntas en vivo. Sin embargo, quiero que en este momento aproveches que Juan está aquí con nosotros y toquemos un poquito el tema de las transferencias condicionadas de educación, ya que la ciudadanía es una de las preguntas frecuentes
cómo pagan, cómo puedo hacer parte de estas transferencias, de qué se tratan y cuál es esa condición que tengo que tener para recibir esa transferencia. Y aprovechar a Juan que está aquí y si quieres preguntarle algo, cómo ha sido su experiencia, pues que aprovechemos el espacio. Entonces, no sé si ponemos en contexto primero de qué se tratan estas transferencias condicionadas de educación y nos vamos con Juan, ¿te parece? Claro que sí. Si quieres, entonces les cuento un poquito. Las transferencias monetarias del componente de educación son unas transferencias que se diseñaron para hogares que tienen niñas, niños o adolescentes como Juan en edad escolar y asistiendo a colegios oficiales del distrito. Aquí las transferencias monetarias las realizamos a partir de las bases de datos de matrícula que le entregan los rectores de los colegios a la Secretaría Distrital de Educación y que la Secretaría Distrital de Educación coge todas las de todos los colegios de la ciudad, las unifica en una sola base de datos y nos la entrega a nosotros para que nosotros podamos contestar o podamos decir, identificar quiénes son los niños, las niñas y los adolescentes que están efectivamente asistiendo a los colegios oficiales. Las transferencias monetarias para educación están diferenciadas para los niños y las niñas que están en primaria y secundaria hasta 10º y para los niños y las niñas que están y adolescentes que están en educación media, es decir, en 10º y 11. También tenemos allí en el componente de educación un paquete de transferencias monetarias para niñas y niños que están en centros Crecer, que son los centros de atención para niñas y niños con discapacidad cognitiva y que necesitan un refuerzo para poder continuar desarrollando su proceso de educación. De manera que allí nosotros tenemos unos paquetes de transferencias monetarias que van entre los 60,000 y los 70,000 pesos dependiendo del grado de vulnerabilidad del hogar y que como máximo entregan por hogar hasta 300,000 pesos dependiendo del número de niños que haya en el hogar. Si el hogar tiene 10 niños, pagamos 300,000 como máximo. Si tiene 15 niños, estoy exagerando, pero si tiene 15 niños, pagaremos máximo 300,000 pesos. Así es como funciona nuestro componente de educación. Mauricio. Mauricio. Aquí está. Ah, disculpa. Estamos de la ciudad. Bueno, Mauricio, ahora poniendo en contexto a nuestros ciudadanos de qué se tratan estas transferencias condicionadas, aprovechemos a Juan que lo tenemos aquí, no sé si lo podemos poner ahí en cámara, y bueno, te presento a Juan, es uno de los beneficiarios de la estrategia. Juan es el director de transferencia que está detrás de este movimiento interesante para los estudiantes. Entonces, si le quieres dar algo, Mauricio, cuéntanos de pronto un poquito. No, pues más que todo preguntarle sería agradecerle porque pues gracias a este beneficio pues mi familia se ha visto bastante beneficiada. Esto me ha ayudado bastante en el tema de los útiles, digamos, cosas que tal vez necesite que se me hayan acabado, que se me hayan dañado. Este beneficio, créame que nos ha servido de gran ayuda. También tenemos como la comida, de pronto alguna galguería o algún dulce, pues me ha ayudado bastante. Y pues también lo usamos de una manera pues como para también educarme acerca del uso del dinero, y es que estábamos ahorrando cierta parte del dinero que nos llegaba, y pues gracias al ahorro que hemos estado llevando, creo que en esta Navidad podré comprar algo pues para mí. Entonces pues sí ha sido de gran ayuda ese subsidio. Y ya, eso es todo. Juan, Más que hay una cosa que me gustaría que nos contaras, Juan, y es a través de qué medio y quién en tu hogar recibe la transferencia monetaria. En mi hogar sería mi mamá. Mi mamá es la que recibe el dinero. Ok, ¿y cómo la recibe? A través de Nequi. Nosotros manejamos Nequi en el hogar. Muy bien, súper. Esto es muy importante, Carolina, Juan y todos nuestros oyentes, porque la estrategia de ingreso mínimo garantizado tiene una especial priorización hacia los hogares en donde las jefes del hogar son mujeres, o incluso si el jefe del hogar es un hombre,
nosotros buscamos dentro del hogar que la transferencia monetaria se realice hacia una mujer, tratando de garantizar mejoras en el empoderamiento femenino, particularmente el empoderamiento económico, y garantizando también que sean ellas quienes le den el mejor uso a los recursos que estamos entregando de la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Más del 86% de las transferencias monetarias que nosotros realizamos las recibe una mujer en el hogar, y es ella la que decide, como en el caso de Juan, que dice como: este mes sí te va a sobrar platica para que compremos algo de diciembre, y aquí está. Son ellas las que le van a dar el mejor uso a los recursos que realizamos en el pago de transferencias monetarias. Y la segunda cosa que nos cuenta Juan, que es que su mamá recibió la transferencia monetaria a través de Nequi, está muy asociado a lo que nos estaba contando la señora Josefina hace un rato, y es: hemos hecho un esfuerzo muy importante para que las personas tengan sus billeteras digitales, para que puedan recibir sus transferencias monetarias en las billeteras digitales de su predilección, y nosotros poder hacer los pagos como el hogar tome la decisión de recibirlos. Esto es muy importante para nosotros. Las beneficiarias y los beneficiarios de ingreso mínimo garantizado tienen también acceso a servicios financieros. Muchas de ellas y muchos de ellos tienen su propio negocio, y tener billeteras digitales, tener un movimiento o movimientos de los recursos asociados a sus negocios, o incluso los propios recursos asociados a los pagos de transferencias de ingreso mínimo garantizado, les permiten un mayor acercamiento al sistema financiero, un mejor entendimiento de cómo funciona el sistema financiero, y que con mejor información puedan tomar mejores decisiones financieras. Estamos muy interesados en que pueda funcionar mucho mejor. Sería muy bueno que Juan nos contara, Carolina, además, como en qué categoría de Sisbén está su hogar, y cómo y si reciben algún otro beneficio de ingreso mínimo garantizado. Pues mi hogar se encuentra actualmente en Sisbén nivel A de pobreza extrema. Pues también estamos recibiendo todas las ayudas por ese nivel de Sisbén. Pues responder a tu pregunta, nivel A. Súper. Entonces eso también significa, Juan, que nosotros tenemos en ingreso mínimo garantizado la posibilidad de que los hogares, claro, reciban su transferencia monetaria de pobreza extrema, y también reciban la transferencia monetaria que corresponde a los niños, las niñas y los adolescentes que están asistiendo a los colegios oficiales. Pero si adicionalmente en el hogar de Juan, Carolina, hubiera una persona con discapacidad, la persona con discapacidad podría recibir su transferencia monetaria de persona con discapacidad. Y si adicionalmente tuviera ese hogar una persona mayor de 60 años que se encuentra en categoría A o en categoría B del Sisbén, realizaríamos el pago de transferencia monetaria. Eso significa, de persona mayor, eso significa que ingreso mínimo garantizado no excluye hoy en día a las personas que reciben los diferentes tipos de beneficios de ingreso mínimo garantizado, y por el contrario los complementa, garantizando que las personas que hacen parte de cada grupo poblacional reciban los recursos que les corresponden de acuerdo al componente de ingreso mínimo garantizado al que pertenece. Claro que sí, Mauricio. Es muy importante aclarar que muchos hogares, o sea, muchos no, pero sí algunos hogares pueden recibir una o dos transferencias monetarias de acuerdo al componente en el que se encuentre su hogar. Eso responde a algunas de las preguntas que tenemos el día de hoy. Es como, ¿por qué algunos hogares reciben más o por qué a mí me pagan menos? Y ahí estamos respondiendo también, Mauricio. Quisiéramos hablar de un tema que en este mes o en estas últimas semanas se ha movido mucho, y Josefina nos trae la pregunta ciudadana. Dice Angarita Tamar Heidi, ¿usted sabe qué significa radicado o registrado? Estamos hablando de los estados de los pagos. De los pagos. Una pregunta, antes de esa pregunta, había una que nos antecede, y es ¿por qué no me ha llegado el pago de noviembre? Y si sabemos el por qué significa está radicado o está registrado.
Ok, vamos a hablar primero de los pagos de noviembre. Resulta que la estrategia de ingreso mínimo garantizado es una estrategia que se financia con diferentes fuentes de recursos. No solamente son los recursos que llegan aquí a la Secretaría Distrital de Integración Social, sino que, por ejemplo, los beneficiarios que reciben transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado pueden recibirlas con recursos de la alcaldía local a la cual pertenecen, es decir, de la localidad en donde residen. Entonces, personas que viven en la localidad de Kennedy pueden recibir transferencias monetarias con recursos que puso la alcaldía de Kennedy, y personas que viven en Bosa pueden recibir transferencias monetarias con recursos que puso la alcaldía de Bosa. Eso significa que planear y realizar el pago de transferencias monetarias de la estrategia de ingreso mínimo garantizado con esta combinación de recursos y en todos estos componentes de los que hemos hablado hoy es sumamente complejo. Y hacia el final del año los recursos empiezan ya a quedarnos como los últimos recursos del último bimestre, y durante noviembre la combinación de recursos de los fondos de desarrollo local, particularmente los fondos de desarrollo local de San Cristóbal, Engativá y Bosa, tuvieron algunas dificultades operativas. Están asociadas a la manera como nosotros combinamos y consolidamos toda la plata en un solo lugar para poder entregarle la plata a la ciudadanía. Y entonces, mientras iba llegando la plata y nosotros la íbamos incorporando, íbamos armando los paquetes de plata, pues, digamos, se vencieron los plazos durante noviembre para poder realizar los pagos durante el mismo mes de noviembre, y se nos pasaron para el mes de diciembre. De manera, Carolina, que los pagos que teníamos pendientes en noviembre empezamos a realizarlos la primera semana de diciembre. Ya muchas de las personas que estaban con pagos pendientes de noviembre ya los empezaron a recibir. Deberíamos estar terminando durante esta semana todos los pagos que teníamos pendiente, y ya la semana entrante vamos a iniciar con los pagos del ciclo de diciembre. Eso, digamos, en lo que tiene que ver con la programación de los pagos de noviembre y diciembre. En lo que tiene que ver con el estado radicado, ¿y cuál es el otro, Carolina? Registrado. Nuestro ciudadano nuestra ciudadana nos dijo en dónde consultó ese estado, o a qué se refiere ese estado. Nos han preguntado porque no lo dice ahí. En esta pregunta no lo dice claramente, pero sí nos han preguntado como cuando entran a revisar en sus simuladores de pago, claro, les aparece pendiente o seguramente de pronto algo aparece radicado, y siempre es como esa duda, porque si ya me pagaron, me aparece pendiente, y voy a la subdirección y me dicen que ya, pero me aparece pendiente. Entonces, como contémosle a la ciudadanía de qué se trata esa palabra pendiente o a qué se debe ese estado de su pago. Vamos a hablar de dos cosas para poder aclarar esta duda. Primero, de los estados posibles de pago. Una transferencia monetaria. Resulta, Carolina, que pasa lo siguiente. Digamos, hablemos del hogar de Juan. Resulta que nosotros tenemos aquí el número telefónico, que es la billetera digital de la mamá de Juan, para hacerle la transferencia monetaria. Pero resulta que a la mamá de Juan se le perdió el celular. En cualquier cosa se le quedó en el bus, cualquier cosa, y entonces ese número que nosotros teníamos, nosotros, pues como nosotros lo tenemos en una base de datos, ese número ya no obedece a la realidad de la mamá de Juan. O sea, ya la mamá de Juan compró otro celular, compró otra SIM y lo que sea, y creó ahí su NECI nuevo, y resulta que nosotros teníamos el número celular anterior. Entonces nosotros seguimos mandando los pagos al número de celular que nosotros tenemos. Cuando nosotros mandamos, para este ejemplo, cuando nosotros mandamos la plata y el número del celular de la persona ya cambió, la plata me aparece rechazada y yo no puedo consignarle la plata en el NECI de la beneficiaria, porque ese NECI ya no es el de la beneficiaria. Entonces, eso para nosotros es un estado rechazado. Cuando la persona entra a la página web de integración social o al micrositio de ingreso mínimo garantizado,
voy a hacer un propagandazo, Carolina. Consultar información de ingreso mínimo es súper fácil. De ingreso mínimo garantizado es, ingresas a Google, colocas ingreso mínimo garantizado y ahí sale en primer lugar la página de IMG, que es en donde pueden hacer sus consultas. Entonces, digamos, continuando con nuestro ejemplo, la mamá de Juan entra con su cédula, con la fecha de expedición de su cédula, y se da cuenta que ahí hay un registro de un pago rechazado. Ese pago aparece rechazado porque nosotros no pudimos realizar la consignación, la transferencia en la billetera digital con la información que nosotros teníamos. Por lo tanto, es muy importante que cuando la ciudadanía tenga cambios en el número del celular, vengan a las subdirecciones locales de integración social y nos informen que tuvieron esos cambios para que nosotros podamos actualizar la información. Pero a veces también pasa que nosotros realizamos el intento del pago y mientras el banco está realizando los pagos, yo no sé, yo sí mandé la plata para que le llegara a la cuenta de la señora Josefina, por ejemplo, pero hasta que la plata no queda consignada y el banco recoge toda la información, el banco no me va a decir que la plata de la señora Josefina ya está confirmada que la recibió. Entonces, hasta que el banco no me confirma que efectivamente la plata está en la cuenta de ella, yo no doy por exitosa esa transacción y la pongo en estado pendiente. Entonces, cuando la señora Josefina entre a su página web, a la página web de integración social de ingreso mínimo garantizado, y consulte con su cédula y su fecha de expedición de su cédula, se va a encontrar que ahí hay un pago pendiente. Y ella va a decir, pero tan raro, si yo cobré ayer, ¿por qué todavía está pendiente? Porque yo lo tengo en estado pendiente hasta que el banco me confirme. Si el banco no me confirma hoy, sino dentro de 3 días, pues yo lo voy a dejar ese pago en estado pendiente hasta que el banco me confirme. Ya cuando el banco me confirma que efectivamente la señora Josefina recibió su plata, entonces yo pongo el pago en estado exitoso. Esos son los estados que ustedes van a encontrar cuando consulten si son beneficiarios o beneficiarias de ingreso mínimo garantizado en nuestra página web. Ahora bien, si ustedes tienen dudas, inquietudes, quejas o sugerencias sobre ingreso mínimo garantizado, tienen muchos canales para poder entregarnos esa información. Lo pueden hacer a través de la línea telefónica, a través de las redes sociales, o presencialmente en las subdirecciones locales de integración social. Pero hay personas que optan por radicar una reclamación o una consulta o una queja. Hay un canal que se llama Bogotá Te Escucha, que es el sistema que tiene Bogotá para poder radicar todas las reclamaciones de todo el distrito. Entonces una persona entra ahí, registra sus datos y pone su solicitud. Y cuando ya está registrada toda la información de la solicitud, el sistema le dice que ya tiene un número erradicado. Y con ese número erradicado puede hacer seguimiento de la solicitud que nos ha puesto para que le realicemos algún trámite de ingreso mínimo garantizado o para que resolvamos sus dudas sobre ingreso mínimo garantizado. Mauricio, creo que eso aclara muchísimas dudas en los estados de los pagos de los ciudadanos que nos preguntan constantemente, y este estado de registrado seguramente está muy relacionado con el tema de cuando hago mi derecho de petición a través de Bogotá Te Escucha y entonces registro mi petición. Es muy importante que tengamos en cuenta estas sugerencias que nos deja nuestro director de transferencias hoy, y es como información a través de las subdirecciones locales. Entrar a la página de ingreso mínimo garantizado es muy fácil, solamente deben escribir ingreso mínimo garantizado y van a encontrar toda la información, pueden saber sobre sus pagos, está el ABC de la estrategia, y van a encontrar más información de la que se imaginan en este espacio de ingreso mínimo garantizado. Mauricio, seguimos con miles de preguntas, pero no quiero que dejemos pasar, primero, hacer como el cierre con Juan sobre las transferencias condicionadas. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio, y qué bueno que estas transferencias hayan aportado en este 2025 a tu hogar y a ti directamente también. Aclarando un poquito sobre las transferencias condicionadas, respondiendo estas preguntas de los estados de pago, Mauricio, contémosle también a la ciudadanía, contémosle a nuestros oyentes y televidentes el día de hoy,
que también en estos espacios de participación ciudadana que tiene ingreso mínimo garantizado, que es donde nos encontramos de cerca con nuestros ciudadanos beneficiarios y no beneficiarios, IMG en tu localidad, IMG al barrio, se impulsa, y que a través de estos espacios también estamos impulsando algunos emprendedores beneficiarios de la estrategia. Veamos este video y continuamos contigo. Gracias. Un día me invitaron acá al emprendimiento del ingreso mínimo garantizado. Pues yo soy madre de 9 hijos, 5 hombres, 5 mujeres. Unos viven en Medellín, otros en Medellín, otro acá. Vivo con un hijo menor y un hijo que tiene 34 años. Actualmente está desempleado, está buscando trabajo. Y yo soy vendedora ambulante por Rappi y vivo de mi ingreso mínimo garantizado, gracias a Dios. Y hoy vendí hamburguesas, sándwiches, pero hago chocolates, hago muchas cosas, hago bisutería, hago marroquinería, pulseras, todas las artesanías de mis tantos cursos. Porque he hecho varios, mis hijos dicen, mamá, ¿para qué estudia tanto? ¿Para qué tantos cursos y nunca los aprovecha? Que ellos no están acá y no se dan cuenta, pero sí los aprovecho, sí les saco beneficio. Hoy, por ejemplo, gracias a Dios, me está pagando mi ingreso mínimo garantizado por David Plata. Muy puntual, nunca me han, hasta el momento desde que lo estoy recibiendo, no tengo ningún inconveniente. No sé. Me enseñaron hoy, me están enseñando hoy porque no, en eso no sé manejar. Ahorita estoy acá con Dale, que me van a enseñar a manejar el bolsillo porque no lo sé manejar. Me van a enseñar ahorita. Bogotá, el mundo te mira. Bienal Internacional de Arte, septiembre 20 al 9 de noviembre. Día Mundial de las Ciudades, octubre 30 y 31. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bueno, esta iniciativa de ingreso mínimo garantizado ha traído grandes beneficiarios, grandes a nuestra experiencia de estos espacios de participación, porque contamos con beneficiarios que están impulsando día a día sus emprendimientos y a través de la estrategia están encontrando estos espacios para participar. Contémosle un poquito, Mauricio, a la ciudadanía de qué se tratan estos espacios, cómo hacen los beneficiarios para participar, cómo ha sido la experiencia para IMG contar con nuestros beneficiarios emprendedores. Pues, Carolina, lo primero es que quiero contarle a la ciudadanía que hace un ratico cuando les estaba diciendo que nosotros tenemos muchos canales para atender sus dudas y sus inquietudes, pues digamos, esos canales de comunicación incluyen el canal presencial. Reiterarles, las subdirecciones locales de integración social están disponibles para que ustedes puedan acercarse y realizar todas sus preguntas. Tenemos una línea telefónica, la 18330, esa línea telefónica en la opción 6. Pues tenemos todas las respuestas a las dudas y las inquietudes de la ciudadanía. Esa es la línea exclusiva para esa opción es la opción exclusiva para la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Contestamos todas las preguntas que nos hacen a través de redes sociales, Carolina. Si la gente nos quiere escribir por TikTok, por Facebook, por X, por Instagram, nosotros estamos ahí súper atentos para contestar todas las preguntas que tiene la ciudadanía. Como si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña se va a Mahoma. Entonces nosotros cogemos cada cierto tiempo todo el equipo de ingreso mínimo garantizado. Allá se van los ingenieros, los economistas, los contadores, los que hacen el flujo de plata, y me voy yo, y nos vamos todos a las localidades y nos tomamos un espacio para responder las dudas de la ciudadanía. Este año estuvimos en IMG en tu localidad, las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, y resolvimos dudas de las beneficiarias y los beneficiarios de ingreso mínimo garantizado, pero también de las personas que no lo son. Personas que quieren saber cómo funciona nuestra estrategia, que quieren saber si son beneficiarias o no son beneficiarias, o si saben de alguien que está pasando dificultades
dificultades y que podría ser beneficiario de ingreso mínimo garantizado, nosotros resolvemos ahí todas las dudas. En IMG en tu localidad vamos con entidades financieras para que puedan abrir sus billeteras digitales, vamos con otras entidades distritales que les entregan información sobre el funcionamiento de nuestra estrategia, y desde hace un par de ocasiones tomamos la decisión de invitar a nuestros emprendedores. Invitamos a las personas que tienen emprendimientos y que también reciben transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado. Y tú me vas a decir como, pero espérate, reciben subsidios y también tienen emprendimientos, y entonces como ¿cuál es la juega ahí? Pues claro, personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, pero como en el testimonio que estábamos escuchando, siguen luchando, Carolina, siguen metiéndole la ficha a tratar de salir adelante, tienen su negocio propio, su venta ambulante, lo que sea, hacen cursos como la señora que nos estaba contando, que hacía cursos de artesanías y demás, para poder rebuscarse el pedacito que le toca a ella. En casos como estos, nosotros desde la alcaldía llegamos al hogar con un apoyo económico representado en una transferencia monetaria, y el hogar también pone su grano de arena para que entre juntos podamos lograr que cada hogar salga de su situación de pobreza. Entonces, en estas jornadas que son masivas, mira que por ejemplo en la última que estuvimos en Kennedy atendimos casi 2.000 personas durante 2 días, pues ese es un espacio muy chévere para nuestros emprendedores porque pueden ofrecer sus productos. Y son personas que siguen recibiendo su ingreso mínimo garantizado, pero que nosotros estamos apoyando para que cierren sus ventas, para que puedan promover sus productos. Y al tiempo son personas con las que nosotros nos hemos venido encontrando en otro espacio que nosotros tenemos diseñado para los emprendedores y las emprendedoras, Carolina, que se llama los grupos Impulsa. Son grupos mediante los cuales nosotros citamos a la ciudadanía, son grupos más pequeñitos porque son grupos para personas que necesitamos apoyar para que generen sus propios ingresos o para que aprendan o fortalezcan sus habilidades en inclusión financiera. Y, o sea, manejo de billeteras digitales o manejo de productos digitales o realización de pagos y demás. Y en esos grupos Impulsa nosotros buscamos a los emprendedores y a las emprendedoras y les decimos como, bueno, venga, le ayudo para garantizar que su emprendimiento funcione mejor y para que usted pueda salir adelante. Y con eso nosotros no solamente estamos dando la transferencia monetaria, sino que también estamos apoyando la iniciativa de los hogares que vayan luchando para salir adelante todos los días. Así que ahí están los espacios de participación de ingreso mínimo garantizado para que todas y todos ustedes nos acompañen, particularmente si son beneficiarias o beneficiarios y quieren resolver sus dudas sobre ingreso mínimo garantizado, pero ahora también para las emprendedoras y los emprendedores de IMG. Pues es una linda iniciativa para todos los que nos están viendo en este momento, nos vayan a ver después. Recuerden que este Facebook Live va a quedar colgado en La Voz de Mi Barrio 7 a través de Facebook. Nos pueden encontrar, pueden repetir este video, lo pueden compartir. Estamos respondiendo preguntas muy importantes de las últimas semanas y recogiendo como todo esto del año, todas estas inquietudes del año para poder responderles a través de esta hora que tenemos aquí. Entonces no olviden vernos nuevamente, compartir y seguir con nosotros en los espacios de participación, participar en los grupos Impulsa y bueno, ya saben que tenemos espacio también para nuestros emprendedores. Vamos a ir cerrando el espacio, Mauricio, con 2 o 3 preguntas que nos tiene Fidelina en este momento para ir cerrando el espacio. ¿Vale? Hay otra pregunta que dice, soy una persona de 60 años, ¿tengo la oportunidad de recibir el ingreso mínimo garantizado? La pregunta es, gracias señora Josefina, la pregunta es totalmente sí. Una persona de 60 años que se encuentra en categoría A o en categoría B del SISBEN puede recibir su transferencia monetaria, de hecho debería estar recibiendo su transferencia monetaria de ingreso mínimo garantizado. Si la ciudadana que nos está haciendo esta pregunta está en categoría A o B del SISBEN y tiene 60 años o más, quiero pedirle que vaya y todavía no está recibiendo
su transferencia monetaria de ingreso mínimo garantizado, quiero que vaya, me haga el favor de ir a una subdirección local, la que le quede más cerquita, y que revise su caso, a ver si es que de pronto tenemos algún problema con la información, de pronto no tenemos su billetera digital y necesitamos que nos entregue, que nos actualice los datos, que nos confirme su número de celular o la demás información que necesitemos, porque si cumple estas características y no está recibiendo ingreso mínimo garantizado, es porque debe haber un problema y vale la pena que se acerque para que lo resolvamos. Fidelina. Quisiera saber si en educación lo pagan en diciembre. Es una gran pregunta. Recuerden que en diciembre los niños y las niñas están en vacaciones. Entonces en diciembre nosotros no realizamos pagos de componente de educación ni de primera infancia. No obstante, en el caso de los niños y las niñas que asisten a jardines infantiles, la estrategia de ingreso mínimo garantizado está realizando los trabajos necesarios para la entrega de los bonos navideños para los hogares de niñas y niños que hacen parte de jardines infantiles. A esas personas, a esos hogares que están en pobreza o vulnerabilidad y que tienen niños y niñas en primera infancia, es decir, entre los 0 y los 6 años, les vamos a hacer un pago extraordinario en el mes de diciembre. Pero para el complemento de educación, dadas las vacaciones de las niñas y los niños, no vamos a tener pagos en diciembre. Retomaremos los pagos en el mes de enero, y para los pagos del mes de enero vamos a tener en cuenta a los niños y las niñas que estuvieron matriculados en noviembre del 2025. Muchas gracias. Importante, y sé que muchos de nuestros ciudadanos están en redes preguntándose esto. Vamos con una más para cerrar nuestro espacio de preguntas a través de nuestra ciudadana que nos acompaña el día de hoy, nuestra beneficiaria, pero también queremos decirles a todos los que están ahí preguntando, dejando sus inquietudes, vamos a responderles uno a uno aquí a través de Maite. Vamos a llevarnos todas estas inquietudes que no hayamos respondido en este live, y a través de su plataforma nos vamos a llevar todas esas preguntas y vamos a responderlas uno a uno. Quisiéramos responder todas, pero el espacio pues no nos da el tiempo. Sin embargo, vamos a cerrar con esta pregunta y bueno, nos comprometemos a estar ahí pendientes de todas estas inquietudes. Bueno, otra pregunta es si la Secretaría de Integración Social únicamente de Bogotá o las personas de fuera, y las personas de fuera, ¿cómo ingresan a ese mínimo garantizado? Es muy buena pregunta, porque efectivamente la alcaldía, a través de ingreso mínimo garantizado, atiende únicamente a las personas y los hogares que residen en Bogotá. Entonces, es un trabajo que realizamos con recursos de la Alcaldía de Bogotá. La estrategia de ingreso mínimo garantizado fue creada para atender a los beneficiarios del distrito, y por supuesto vale la pena contarle, señora Josefina, a todos nuestros oyentes, que la estrategia de ingreso mínimo garantizado lo ha hecho también, que ha sido invitada como ejemplo en varios espacios de intercambio, no solamente acá en Colombia. Hemos estado intercambiando sobre nuestra experiencia y la manera como hacemos o como atendemos a la ciudadanía en condición de pobreza y vulnerabilidad con ciudades como Cali o Medellín, sino que también tuvimos la oportunidad de ir a llevar el caso de la experiencia de ingreso mínimo garantizado hace muy poco tiempo fuera del país, para contar cómo estamos haciendo acá el trabajo y la atención de los hogares que más lo necesitan. Entonces lo hacemos en Bogotá, pero por supuesto esta experiencia y este conocimiento de ingreso mínimo garantizado ya está trascendiendo la ciudad. Por supuesto es un ejemplo para otras ciudades, no solamente del país, sino seguramente de otros lugares del mundo. Gracias, Fidelina, por acompañarnos en este espacio. A todos los que nos acompañaron, los ciudadanos, nuestros televidentes, el público de La Voz de Mi Barrio 7 que nos acompañaron en este espacio último del 2025 con IMG al aire, Tu Voz, Tu Bienestar, por acompañarnos, por estar ahí con nosotros, por poder responder sus dudas, sus inquietudes. Gracias por estar atentos a nosotros.
Maite, también muchas gracias por este 2025, por este gran espacio que nos brindaste de participación ciudadana a través de tus redes, a través de tu emisora, que siga creciendo esta emisora y ofreciendo más espacios como este. A Juan también por acompañarnos el día de hoy, a ser parte de este espacio tan significativo para nosotros el día de hoy. Y bueno, Mauricio, a ti también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por siempre estar muy activo, muy dispuesto a estos espacios de participación. Este es uno de los grandes que hemos cuidado porque a través de la voz de mi barrio 7 hemos llegado a la localidad de Bosa y estamos seguros que a otras localidades nos hemos acercado a través tuyo. Entonces, gracias y a todos pues desearles felices fiestas, bendiciones y bueno, que nos sigan acompañando, aquí esperamos vernos. Y bueno, Mauricio, si quieres hacer un cierre con este espacio y con la ciudadanía que nos acompaña, adelante. Creo que es un momento muy adecuado para decirle a la ciudadanía, Carolina, que la estrategia de ingreso mínimo garantizado, tal vez lo hayas notado siempre, pongo como algunos ejemplos o comparaciones de cómo funciona ingreso mínimo garantizado. Ingreso mínimo garantizado es muy parecido al funcionamiento de una casa, de un hogar, en donde tú tienes como unos miembros que tienen ciertas características, tienes unos recursos que tienes que manejar y que te tienen que alcanzar para todo lo que tienes que hacer durante un mes. Ingreso mínimo garantizado es igual. Ayer el Consejo de nuestra ciudad aprobó el presupuesto del 2026. Ingreso mínimo garantizado seguirá atendiendo durante el 2026 a los hogares que más lo necesitan. Seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en aquellas personas y aquellos hogares que se encuentran en mayor condición de pobreza, en pobreza extrema en nuestra ciudad, en pagadiarios, en la gente que está pasando por una mayor necesidad y por supuesto allí continuaremos realizando nuestros trabajos. Decirle a la ciudadanía que seguimos aquí en pie, manteniendo nuestros trabajos de ingreso mínimo garantizado para garantizar que las personas que hacen parte de los hogares que más lo necesitan en Bogotá puedan continuar avanzando en su lucha contra la pobreza. Y pues que no se les olvide que ingreso mínimo garantizado es el impulso que necesitas. Es el impulso que necesitan. No olviden que estamos en todas las subdirecciones locales, estamos a través de todas las redes sociales. Estén pendientes de nuestro próximo IMG al barrio, IMG en tu localidad. Vamos a estar recorriendo otras localidades, nos preguntan mucho, allá vamos a estar. Déjenos sus inquietudes, déjenos su mensajito en qué localidad quiere que estemos y allá nos vamos a programar en el 2026. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el 2026. Adiós. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.